Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nueva cuenta. En este video vamos a ver de manera rápida uno de los básicos que solemos utilizar día con día en nuestros formularios. Se trata de cómo cargar o cómo agregar o adicionar elementos o cómo rellenar un control combo box o un control cuadro combinado. Es un control en el cual podemos hacer una selección de un determinado número de elementos. Por ejemplo, voy a abrir mi formulario, el combo box o el cuadro combinado es este control que tenemos por acá, que tiene un desplegable. Regularmente este lo utilizamos y para poder cargarlo siempre ejecutamos un ciclo. Regularmente cuando son muchos elementos los que vamos a cargar, solemos ejecutar un ciclo para recorrer todos los elementos e irlos agregando uno a uno a cada uno de los controles. En este video te voy a mostrar y te voy a enseñar de una manera rápida una rutina que te va a ayudar a reutilizar este código en cualquiera de los formularios, en cualquiera de tus proyectos, como lo hemos venido haciendo, y es el objetivo de utilizar funciones o utilizar procedimientos con código reutilizable. Y en este básico vamos a ver cómo cargar esos combo box, cómo rellenarlos de una manera sencilla. Ok, vamos a ver acá. Tengo por acá mi formulario. Es un formulario que simplemente está lleno de controles y tengo por aquí 3 cuadros combinados. Y tengo por acá en mi módulo funciones, mira, tengo un procedimiento demasiado sencillo, demasiado corto, en el cual en este procedimiento llamado cargar combo box, tengo 2 parámetros. Un parámetro llamado mi combo box de tipo combo box, o sea que le tengo que pasar por parámetro el combo box, el objeto combo box que yo quiero cargar o el cuadro combinado que yo quiero cargar. Y en el segundo parámetro le tengo que pasar el rango, como de tipo rango, le tengo que pasar el rango donde se encuentran los elementos que yo quiero cargar en este cuadro combinado o en este combo box. Adicional a ello, tenemos una variable llamada elemento del tipo range. Y en nuestro ciclo, lo que estamos haciendo es muy sencillo, ¿ok? Por cada elemento en mi rango, o sea que por cada rango o por cada celda que exista en el rango que declaremos acá en el segundo parámetro, vamos a evaluar si elemento.value o la celda que estamos evaluando es diferente o es distinta a vacío. Quiere decir que si tiene un valor en ese momento, vamos a proceder a adicionarlo al combo box. Entonces, si es distinto a vacío, quiere decir que tiene un elemento o que tiene algo escrito. Entonces le decimos mi combo box, que es mi objeto que yo le estoy pasando acá en el primer parámetro, le damos agregar un artículo o agregar un elemento y le pasamos el valor, en este caso de elemento.value, para que se vaya adicionando. Y de esa manera recorre el ciclo una y otra vez hasta que termine de recorrer el rango que nosotros hemos definido acá. Importante que el rango que definas sea un rango en el cual tienes elementos. En caso de que declares un rango más grande de lo que tú tienes ahí, entonces obviamente el ciclo va a tardar más en recorrerse. Pero evalúa, obviamente, que haya escrito o que haya algún valor en esa celda para poderlo adicionar al elemento, al combo box. Entonces, ya que tenemos esta parte de acá, bueno, ya tenemos aquí nuestro procedimiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Me voy a llevar el nombre del procedimiento y me voy a ir a mi formulario y me voy a ir al código y voy a seleccionar el objeto user form y me voy a ir al procedimiento initialize para que se ejecute al momento de iniciar mi formulario o cuando se abra. Voy a mandar llamar a la función, perdón, al procedimiento. ¿Cómo se llama mi cuadro combinado? Se llama proveedor, este se llama código y este se llama umedida. Entonces, le voy a decir que cargar combo box, voy a decir cuál combo voy a cargar, el que se llama proveedor, y en el segundo parámetro me pide un rango, le voy a decir sheets proveedores.range de B2 a B50 le voy a poner, ¿ok? Y luego voy a poner otra vez otra vez la llamada al procedimiento. Le voy a decir que mi combo se llama código y le voy a decir que la información está en la hoja
materiales en el rango de B2 a B50. Le voy a poner el mismo alto y voy a volver a mandar llamar al procedimiento, y ahora mi otro cuadro combinado se llama U medida, y le voy a decir que la información se encuentra en la hoja U medidas.range de B2 a B50. Perfecto. Aquí ya no debería de tener ningún problema, debería de ejecutarse de manera correcta. Vamos a ver si es cierto, vamos a probar. Ejecutamos, revisamos y efectivamente aquí tenemos la información de este cuadro combinado, de este cuadro combinado y de este cuadro combinado. Acá tengo la información. Materiales tengo 8, proveedores tengo 5 y unidades de medida tengo 5. ¿Ok? Aquí tengo proveedores, 1, 2, 3, 4, 5. Materiales, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y unidades de medida tengo 5. Y listo. De una manera rápida, de una manera sencilla, puedes tener tus cuadros combinados cargados. Este procedimiento muy sencillo, muy práctico, que te puede servir en cualquiera de tus proyectos y que lo puedes reutilizar sin ningún problema. Espero que le saques provecho y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente básico. Hasta pronto.